Espero que este punto pueda llamar un poquito la atención de mis compañeros. Como presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, considero que ningún tema está ajeno a este asunto que es la familia. Nuestros futuros políticos, nuestros futuros gobernantes, todos en quienes recaerá la responsabilidad de este país, siempre han y seguirán formando parte de una familia. Y los grandes males de esta sociedad tienen su origen en la familia. Por eso espero que no solamente las iniciativas donde se contengan cifras y números sean de preocupación, sino que el tema familiar, el tema humano, sea un tema de coyuntura y de atención fundamental. Hoy me dirijo a la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México, a todos mis compañeros que integran la mesa directiva y ante todo a aquellos compañeros diputados que estarán hoy aquí en este recinto. Su servidora María Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la 61ª legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el 51, fracción 1157 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28 de la fracción 1, 30, 38, fracción 1 y 79, así como la 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración del Pleno de esta soberana Asamblea el estudio, análisis y dictamen de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción cuarta al artículo 402 bis del Código Civil del Estado de México con el objeto de garantizar en el régimen de convivencia familiar la comunicación entre padres e hijos en los procesos de divorcio y de guardia y custodia. Todo se da en base a la siguiente exposición de motivos. Cuando se plantean controversias jurídicas entre los progenitores que implican y llegan a la conclusión de la separación o la no convivencia, nos encontramos casi siempre con la disputa entre los dos, donde los hijos se transforman indudablemente en un elemento, en el elemento más importante del pleito entre el papá y la mamá. Aquí, ante esta circunstancia, se han fijado lineamientos dentro del derecho de la familia que regulan el régimen de convivencia con él o la progenitora que no ejercen la patria potestad o guardia y custodia sobre el menor o la menor. Sin embargo, la convivencia no solo se limita a la presencia física, se debe de igual manera contemplar el derecho a mantener comunicación con los hijos. Esto con el objeto de seguir cultivando los lazos afectivos y las relaciones familiares, salvo si ello implicara algún riesgo para resguardar el interés superior de los menores. Por lo que de esta manera obtiene suma relevancia analizar el alcance del derecho a la comunicación y el deber que se tiene ante el cónyuge conviviente. La o el progenitor que en su momento determinado no se encuentre con el menor por no ejercer la guardia custodia, tiene el inalienable derecho a comunicarse con él diariamente o en cualquier caso de forma fluida. Normalmente pensamos en una comunicación vía telefónica, pero actualmente existen distintos medios por los cuales nos podemos comunicar. En este tenor es necesario hacerlo extensivo a cualquier otro medio de comunicación, como el correo electrónico, el mensaje de texto o de voz, o por diversas aplicaciones de redes sociales o videollamadas, entre otros. La comunicación entre padres e hijos constituye un derecho tanto para los progenitores como para los niños. Esta problemática es muy frecuente en los procesos judiciales en materia familiar, mayormente en juicios de guardia y custodia y divorcio encausado, donde se trae consigo
la ruptura matrimonial y que por cuestiones relacionadas a las emociones o conflictos familiares, la o el cónyuge custodio limitan o restringen totalmente sin motivo aparente la comunicación de sus hijos con el otro progenitor, aun cuando el juez hubiera fijado el régimen de convivencia y se tengan por sumados los acuerdos en el convenio de separación matrimonial. Es importante recalcar además que este derecho a la comunicación no existe solamente para los progenitores, sino que fundamentalmente es un derecho para los niños. Los jueces se han encargado de recalcar en numerosas sentencias la importancia de la comunicación diaria entre padres e hijos, que de manera frecuente incluso ya la podemos encontrar establecida específicamente en casi la totalidad de los convenios de separación y sentencias, situación que favorece a un mejor desarrollo afectivo del menor. Y en definitiva, es una medida a adoptar por propio interés y voluntad de las partes, además de ser el más importante y necesitado de la tutela. Impedir la comunicación de forma reiterada con el progenitor no custodio conlleva a la obstaculización del ejercicio de la patria potestad. Además, con el paso del tiempo, ante una situación de falta de comunicación que conduce inevitablemente a una alteración de la relación social del menor, y igualmente esa relación se ve afectada con su padre o con su madre, generando un desarraigo con el progenitor no custodio, lo que ocasiona padecimientos psicológicos relacionados al resentimiento, que deviene en afectaciones físicas como el bajo rendimiento escolar y académico, pérdida de peso por desnutrición, falta de la autoestima, dificultades en sus relaciones sociales que se ven profundamente afectadas y asimismo las relaciones emocionales. La depresión, el miedo, la ansiedad y los problemas de conducta y falta de empatía al sexo opuesto son algunas de las tendencias marcadas de la violencia en este entorno de falta de comunicación como consecuencia o ausencia de este mismo. De igual manera, es necesaria y fundamental la comunicación entre ambos cónyuges. Cabe señalar, y es muy importante hacer énfasis sobre este concepto, ya que actualmente no existen dentro de nuestro sistema jurídico en materia de derecho de familia disposiciones procedimentales referentes al régimen de la comunicación familiar, que en términos específicos es igual a aquel derecho que tiene el progenitor no conviviente para mantener un adecuado y fluido contacto con los hijos. El objetivo principal de este derecho es que el menor no pierda la relación con el adulto y éste pueda estar al tanto de su desarrollo para cubrir sus necesidades físicas, emocionales, educativas y de esparcimiento. Hoy en día, este concepto no ha sido regulado dentro del régimen de convivencia familiar, pese a que resulta ser fundamental en cuanto a la responsabilidad del Estado de velar por el interés superior del menor en cada actuación y disposición legal. En México, durante el 2021, según datos del INEGI, se registraron 92,799 divorcios, de los cuales 92,524 se realizaron entre personas de diferente sexo y 215 fueron matrimonios entre personas del mismo sexo. En el Estado de México se presentaron del segundo semestre del año 2020 al primer semestre del 2021 37,894 casos de juicios de divorcio incausado, 7,979 divorcios por mutuo consentimiento y 16,294 juicios de garantía de guardia y custodia del menor. Esto se refiere a que el 72% de los juicios de divorcio no se realizan por mutuo consentimiento, es decir,
que existen conflictos familiares que derivan en la separación de la manifestación de acuerdo por alguna de las partes. Es en estos procesos donde con frecuencia los incidentes en el incumplimiento del convenio de disolución del vínculo matrimonial por acciones donde se restringe la comunicación con los hijos por parte del o de la progenitora que tienen asignada la guardia y custodia, lo que marca una tendencia a un tipo de violencia que hoy se encuentra en proceso de ser sancionada en nuestra entidad. Hablamos del llamado síndrome de alienación parental. Actualmente, más de 82,000 niños en México son víctimas de alienación parental, que los hace susceptibles de caer en adicciones o cometer delitos. El 96% de presos en centros de reinserción social y de centros de internamiento juvenil fueron víctimas de alienación parental, según datos del Instituto de Ciencias Jurídicas y Estudios Superiores de la UNAM. Como mencionamos anteriormente a estos datos, la gran mayoría de los convenios para la disolución del vínculo matrimonial y sentencias ya contienen de forma expresa que deberá promoverse por ambos progenitores la comunicación. Sin embargo, son muchos los casos donde el progenitor que tiene consigo a los menores no necesariamente tiene consigo la voluntad de que quien no ejerce la guardia y custodia mantenga la comunicación permanente con el menor. Vale la pena señalar que sistemáticamente se impide la comunicación entre el menor y el otro progenitor, por lo que esta disposición se aplica de manera transversal a quien en su momento tenga convivencia o esté a cargo del menor. Una cuestión importante en este régimen de comunicación familiar es que deberá quedar a reserva y valoración del juez en aquellos casos donde se vulnere el interés superior de los niños. Cuando se presentan serios indicios de maltrato, de violencia psicológica, alienación parental o conductas que afecten su libre y pleno desarrollo, y de ser así, el juzgador deberá limitar el derecho de comunicación fluida. Una manera de hacerlo sería donde el juez señale una franja horaria designada específicamente para que de forma paulatina se instaure un sistema flexible de comunicación en interés del menor y que éste se encuentre siempre bajo la supervisión de la o el progenitor convivente a quien ejerza la patria potestad. La práctica profesional de la abogacía en el derecho de familia se distingue del resto de las materias jurídicas por una innumerable cantidad de características propias. En muchos casos, hemos apreciado la ciega intención de las partes por obtener condenas mediante el permanente litigio, presentando constantemente denuncias de incumplimiento o impugnando cuanta prueba se haya producido, objetando la declaración de testigos. Sin embargo, es importante reiterar que cualquier promoción realizada a manera de incidente quedara a valoración del juzgador, como ya se ha mencionado. Solo se limitará y ampliará el derecho de la comunicación fluida, ya que se debe garantizar en un primer plano el derecho de la convivencia familiar. Desde el juzgado familiar es fundamental detectar estas situaciones patológicas, ya que si se hace a tiempo, desde la fijación de la convivencia familiar y antes de que sea irreversible, se debe detectar un cuadro de padecimientos que afecten al menor. La persistencia constante de las restricciones en cuanto a la comunicación con el progenitor constituye un daño permanente e irreversible en la psique de los hijos. Es por ello que la presente iniciativa tiene como propósito garantizar este derecho durante la separación de los padres, velando en todo momento por el interés superior del menor y para quienes por cuestiones de edad, condiciones físicas, mentales o algún otro tipo de discapacidad
les es imposible mantener comunicación con el padre o la madre que no ejerce la patria, o la guardia o custodia de manera permanente y autónoma. Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta legislatura el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción al artículo 4.102 bis del Código Civil del Estado de México con la finalidad de garantizar en el régimen de convivencia familiar la comunicación entre padres e hijos en los procesos de divorcio, de guardia y custodia, para que una vez que sea analizado en las comisiones legislativas a las que sea turnado, sea aprobado en sus términos. Atentamente, su servidora María Trinidad Franco Arpero. La 61ª legislatura del Estado de México decreta: artículo 1, único. Se adiciona la fracción 4 al artículo 4.102 bis del Código Civil del Estado de México sobre el régimen de convivencia. Artículo 4.202 bis, fracción 4. El juez proveerá lo conducente para garantizar la comunicación entre los menores hijos y el progenitor que no ejerza la guardia y custodia cuando estos sean imposibilitados de hacerlo por cuenta propia, siempre que no afecte en su integridad física o mental. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial de Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá por entendido el gobernador del Estado de México, haciendo que se aplique y que se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 24 días del mes de marzo de 2022. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.